El Señor está. No. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Amén. No pensé que fuera a llegar tan pronto el día que me tocara dar la palabra otra vez, pero aquí estamos. Que pasen buenas noches. Digo yo, buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Amén. Quisiera que hiciéramos una pequeña oración para empezar el servicio. Señor, que este mensaje llegue a todo aquel que lo necesite. Quita todo orgullo, soberbia, miedo de nuestra vida y pon un corazón manso y humilde para recibir tu palabra. Hermanos, esta noche quiero hablarles de la humildad. Amén. Pueden sentarse. Desde el momento en que una persona se llama a sí mismo humilde, ya dejó de serlo. A veces las palabras no bastan, la actitud dice mucho. Ahora, voy a pedirle que levante su mano el que es santo. Bueno, la respuesta a esta pregunta se la daré al final del mensaje. Así que recuerde bien si acaso levantó la mano. ¿Qué es ser humilde? Depender constantemente de la sabiduría del Eterno. La humildad comienza en tu vida cuando reconoces que sin Dios eres inservible. Y aún peor, eres como un papel o como una botella desechable. Pero para entender la humildad, primero tenemos que entender lo que no es la humildad. La humildad no es tener una posición económica inferior. La humildad no tiene nada que ver con el dinero. No tiene nada que ver con que si usted tiene dinero, o mucho o poco dinero, especialmente como en América Latina. Muchas veces nos referimos a una persona que no tiene dinero y decimos, es que son muy humildes. Es una frase que utilizamos para describir su posición económica. La humildad en la Biblia no tiene nada que ver con economía o con dinero. Hay muchas personas que son pobres económicamente y son muy orgullosas en cuanto a actitud se refiere. Y hay personas con muchísimo dinero, pero tienen un corazón humilde. La humildad es mucho más profunda que eso. La humildad tampoco tiene que ver con una posición emocional inferior. No es darse golpe de pecho y decir, no soy nada, no valgo nada, nadie me quiere, soy un gusano. Quizá andan todo cabizbajo y diciendo, es que no soy nada. Y usted sabe cuando eso es genuino y cuando no lo es. Muchas veces traen adentro una altanería y un orgullo. ¿Y por qué? Porque la humildad no tiene nada que ver con una posición emocional. Ay de mí.
Tampoco tiene nada que ver con una posición social inferior. Desgraciadamente, en nuestra sociedad tenemos muchos escalones y hay gente que cataloga a la gente. Gracias a Dios, la humildad no tiene nada que ver con escalones sociales de este mundo. Lo que le da vida a mi vida es Dios. ¿Qué es lo que Dios puede hacer en el hombre que el hombre no puede hacer? Lo imposible, la victoria, santidad. ¿Cómo puede hacer eso? Con una actitud que se llama la humildad. La única manera que podemos percibir y palpar a Dios es a través de la humildad. En Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La Biblia describe la humildad como mansedumbre, humillación y ausencia del ego. Busquemos Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La Biblia describe la humildad como mansedumbre, humillación y ausencia del ego. La palabra griega traducida como humildad es humillación de mente. La palabra griego para humilde traducida es taipeno. Se refiere literalmente a la altura. Sugiere agacharse o acercarse al suelo. La raíz latina de la palabra humilde es humus, que significa suelo o tierra. Entonces, vemos que la humildad es una actitud del corazón, no simplemente una conducta externa. Alguien podría tener una apariencia de humildad, pero con un corazón lleno de orgullo y arrogancia. En Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre en espíritu es quien sabe que sin Dios está arruinado espiritualmente. Es quien está desprovisto de toda virtud y reconoce su pobreza total en el Señor. Cuando venimos a Cristo en nuestra condición pecaminosa, debemos venir en humildad. Reconocemos que somos pobres y mendigos. Venimos sin nada que ofrecerle, excepto reconocer que soy pecador y nuestra necesidad de salvación. Reconocemos nuestra falta de mérito y nuestra completa incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando Él ofrece la gracia y la misericordia de Dios, aceptamos con humilde gratitud y comprometemos nuestras vidas para Él y los demás. Morimos a nosotros mismos a fin de que podamos vivir como una nueva creación en Cristo. En 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nunca debemos olvidar que Él ha intercambiado nuestra ineptitud por su infinito mérito, nuestro pecado por su justicia, y la vida que ahora vivimos, la vivimos por fe en el Hijo de Dios, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros.
En Mateo 20, 26 al 27, dice: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será su siervo. Aquí Jesús es nuestro modelo. Así como no vino para ser servido, sino para servir, nosotros debemos comprometernos a servir a los demás, considerando sus intereses por encima de los nuestros. Amén. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Esta actitud se opone a la ambición, vanidad y las luchas egoístas que vienen con la autojustificación y la defensa propia. En Juan 13:16 dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Jesús no se avergonzó por humillarse a sí mismo como un siervo. En Filipenses 2, del 5 al 8, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En su humildad fue siempre obediente al Padre. Y así el cristiano humilde debería estar dispuesto a dejar de lado todo egoísmo y sujetarse en obediencia a Dios y a su palabra. La verdadera humildad produce piedad, contentamiento, seguridad. En Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios ha prometido dar gracia a los humildes, mientras a los soberbios los resiste. Por lo tanto, debemos confesar y dejar a un lado el orgullo. En Lucas 14:11 dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si nos exaltamos a nosotros mismos, nos colocamos en contra de Dios, quien en su gracia y por nuestro bien nos humillará. Pero si nos humillamos, Dios nos da más gracia. Primera de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Junto con Jesús, Pablo también es nuestro ejemplo de humildad. A pesar de los grandes dones y entendimiento que había recibido, Pablo se vio a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles y el primero de los pecadores. Al igual que Pablo, el verdaderamente humilde se gloriará en la gracia de Dios y en la cruz, no en la arrogancia. Les aclaro, y esto fue después de la aparición de Jesús. Antes de eso, perseguía a los seguidores de este. Siempre recordemos esto: la gracia es el regalo de Dios que nos dio su salvación sin nosotros merecerla. No nos merecíamos la gracia.
sino que es don de Dios. La humildad es lo opuesto a la arrogancia y la presunción. La persona humilde es capaz de reconocer sus fortalezas, pero también sus debilidades, y está dispuesto a aprender de los demás. Lo contrario es cuando usted quiere enseñar a alguien y ese alguien siempre le dice, sí, yo lo sé. Oh, no, sí, yo lo sé. Oh, yo sé eso. Una persona humilde es capaz de demostrar modestia y deja de lado el yo para preocuparse de los demás. Hace un tiempo, en una clase de un sábado, estábamos hablando de testimonios y a mí se me ocurrió empezar a decir, es que yo hice mi carrera, yo hice mi ciudadanía, yo compré un condominio, yo hice esto, yo hice el otro. El pastor me miró así como fijamente y me dice, Ana, ¿tú te fijaste cuántas veces tú dijiste yo? Nunca me había fijado. Me quedé sorprendida y la barbaridad que yo estaba diciendo. En ese momento comprendí que yo no había hecho nada de lo que dije que había hecho o me había pasado. Yo sin Dios no soy nada. Aleluya. Él hizo todo por mí, Aleluya. para mí. Ahí comprendí algo tremendo. Una persona humilde no es egoísta, no se centra en su propia persona y sus logros, ni busca destacarse ante los demás. La humildad es una cualidad esencial en el ser humano, básica para fomentar un ambiente de amor y entendimiento, y solo con Dios se puede adquirir. A los hijos de Dios, la humildad lo ayuda a aceptar sus necesidades de Él y a vivir en paz con Dios y con las demás personas. En Santiago 4:6 ya leímos que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. La gracia de Dios es abundante para con los que actúan con humildad en medio de cualquier situación. Agradecemos a Dios con nuestras actitudes. Seamos humildes. En Santiago 4:9 dice, humíllense delante del Señor y Él os exaltará. La humildad no es forzada, la humillación sí. Dios resiste a los soberbios, a los que piensan que no lo necesitan en su vida o que piensan que merecen todas las cosas buenas que tienen. Pero el que es humilde de corazón ante Dios, reconociendo que necesita de su perdón y su ayuda para vivir cada día, a ese Dios lo exalta. Amén. En el Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso, de singular excelencia, y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. El Salmo 147:6 dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Dios fija sus ojos o su atención en los humildes, no en los orgullosos. El humilde reconoce que todo lo bueno viene de Dios y vive con un corazón agradecido ante Él. Nosotros somos llamados a imitar su ejemplo. Seamos humildes como Jesús. En una película
que mi amado y yo vimos, encontré algo que me impactó. Vi que el ángel del Señor nos defiende y nos cuida. Y cuando estamos a punto de morir, veremos una película de nuestra vida y de todas las situaciones que el Señor nos libró. Cierre un minuto sus ojos y ponga su mente a trabajar y trate de recordar ese peligro del cual el Señor lo salvó. ¿Fue antes de que usted lo aceptara como su Salvador? ¿O fue después de que usted lo aceptara? ¿Se fija en la misericordia que Él tuvo con usted? Le está dando tiempo para que le hable a otros de Él. ¿Cuántas personas tienen testimonio de Él y ni siquiera saben que fue Dios? Yo lloro cuando me acuerdo de los peligros en los que anduve y cómo fue solamente Dios quien me salvó. Accidentes de carros, problemas en el trabajo y bendiciones también ahí. Vencimiento del contrato del apartamento, el tener ahora casa propia con mi esposo, dinero aparecido de repente y sin esperarlo, sanada de dolores fuertísimos. Yo no puedo decir que soy humilde, porque si lo digo, ya no lo estoy siendo. Pero sí puedo decir con todas las letras, sin Dios no soy nada. Aleluya. Las palabras humilde y humildad aparecen en la Biblia unas 80 veces, aproximadamente 60 veces en el Antiguo Testamento y 20 en el Nuevo Testamento. Si usted estudia bien las bienaventuranzas, se dará cuenta que son 9 actitudes que nos ayudarán a vivir la vida mejor. De nada sirve una vida cristiana si no tenemos las actitudes correctas. Las bienaventuranzas están en Mateo 5, del 3 al 12. Estas definen la transformación que debe ocurrir a quienes nos consideramos discípulos del Señor, tanto en la vida personal, familiar y en la sociedad. No crea que la humildad significa que usted diga que no es nadie. ¿Recuerda la pregunta del principio del mensaje? ¿Es usted santo? Algunos cristianos no quieren llamarse santos porque dicen no son lo suficientemente buenos. Cristo murió por usted y si usted lo aceptó como su Salvador, usted es santo. Busque Efesios 1, 4 al 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hay que buscar ser humildes, dejar el orgullo. Recuerde, Dios no le cambia para poder amarle, todo lo contrario, Dios le ama para poder cambiarle. De hecho, Él ya le amaba antes que usted fuera salvo. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero entendamos que, aunque Dios ama al pecador,
de ninguna manera lo acepta si es que él no se arrepiente de sus pecados. Pero cuando se arrepiente y pone a Cristo en su corazón por fe, entonces por la gracia de Dios es aceptado, porque ahora está en el amado. Dios no modifica nuestro comportamiento para poder cambiarnos. Dios nos cambia para que modifiquemos nuestro comportamiento. El pecado sale del corazón del hombre. Por eso Dios trabaja primero en el corazón del hombre. Usted no puede modificar su vida con modificaciones externas. Hacerlo así es estar practicando el legalismo, y eso es mortal. En Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús dijo que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres, o sea, es la verdad la que nos libera, y la verdad es lo que Dios dice, y la máxima verdad está encarnada en el Señor Jesucristo. La verdad no puede liberarle hasta que la conozca. No importa cuántas verdades hay en la Biblia, ni cuántas verdades hay en la verdad. Que usted conozca la verdad y pueda llevarla a la práctica. A los elefantes bebés les ponen una estaca con una cadena en los pies. No importa cuánto luchen por quitársela, no pueden. Está bien segura en el piso, en el suelo. Y con el paso del tiempo, el elefante ya no trata de quitársela, porque él sabe que no podrá zafarse de esa cadena. Y en los circos usted ve a esos enormes elefantes sujetos a una cadena con una estaca de solo 15 centímetros. El elefante pudiera zafarse con un solo jalón y vive encadenado, y vive de acuerdo a una percepción errónea. Y esa percepción es lo que realmente lo mantiene encadenado. Muchos cristianos no entienden la verdad, no saben lo que son en Cristo, nunca han entendido su propia imagen, por lo tanto, no conocen la verdadera libertad. Han bloqueado sus mentes espiritualmente y dicen: ay, no puedo hacerlo, no puedo liberarme, no puedo tener éxito. Estoy encadenado a ese hábito, estoy encadenado al fracaso y al limitado conocimiento. Mi amigo, eso no es verdad, pero si creemos que lo que creemos es verdad, terminará siendo verdad en nosotros. Muchos de los cirujanos de cirugía plástica dicen que muchos de sus clientes, aún después de la cirugía, se ven a sí mismos deformes físicamente. Hay 3 cosas para que cambie su percepción de usted mismo, para que comprenda lo que Dios dice de usted y hará resaltar en usted. 1. Reconozca su justicia. Si usted ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. 2. Si usted ya recibió al Espíritu Santo y pertenece al cuerpo de Cristo. 3. Si usted se ha arrepentido de sus pecados y por fe ha confiado en Jesús, ya es salvo. Y no solo eso, usted es un santo, aunque no lo crea. Algunas iglesias hacen santos a las personas que han hecho algo extraordinario, o sea, que los declara santos y santas. Escuche, nadie me puede hacer un santo porque ya lo soy. No lo digo por arrogancia o vanidad. La palabra de Dios lo dice, y si usted es un salvo, usted también es un santo o una santa. Hay 2 clases de personas, las que son santas y las que no lo son. Y usted y yo,
o somos lo uno o somos lo otro. Ahora, ¿qué significa la palabra santo? Pablo llama a todos los creyentes en Éfeso santos. Significa que Dios ya lo ha justificado y lo ha apartado para sí mismo. Y alguien me dirá, Ana, yo no soy tan santo. Escuche, o se es santo o no se es. Nadie puede ser medio salvo o medio santo. En Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El ser medio salvo es estar totalmente perdido. Otros, tratando de aparentar humildad, dirán, yo no creo que debo llamarme santo. Permítame decirle lo que la humildad es. Humildad es aceptar lo que Dios dice acerca de usted. Y si Dios dice que usted es un santo, usted es un santo. Hay personas que son muy difíciles de guiarles a Cristo porque no creen y menos aceptan lo que Dios dice, no acerca de su condición de pecadores, sino de su santidad, cuando ya son salvos. Algunos cristianos no quieren llamarse santos porque dicen que no son lo suficientemente buenitos. Escúcheme, Cristo murió por usted, y si usted por ser salvo es uno de los santos, ¿qué derecho tiene usted de decir que no es santo? Otros dicen, yo no soy lo que debo ser. Y aunque eso suene a humildad, no lo es. Eso es rebeldía. Permítame preguntar, si usted no es lo que debe ser, ¿por qué no lo es? ¿Piensa que Dios aceptará eso como una excusa? Dios le llama santo, y si usted pregunta, ¿eso quiere decir que debo ser impecable? No. Nadie puede ser impecable, solo Jesús. Somos santos de Dios, pero usted me dirá, pero yo no soy perfecto. Mire, a los ojos de Dios, si usted es santo, Dios lo ve perfecto. En Romanos 4:4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Eso quiere decir que si usted puede salvarse por ser buenito, ganando su propia salvación, y que Dios está en deuda con usted, Dios no le debe nada a nadie. En Efesios 2:8-9, la Biblia enseña, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Desde el momento que le entrego mi corazón a Cristo, en el momento que acepto a Jesús, soy justificado delante de Dios y soy un santo. Y alguien preguntará, ¿y qué si vuelvo a pecar? Mire, ¿qué quiere decir con eso? Si vuelvo a pecar, entiendo y me da pena que usted volverá a pecar. Todos pecamos. No hay ni una sola persona entre los muchos que me escuchan que no volverán a pecar. Cuando una persona vuelve a pecar después de ser salvo, ¿pierde la salvación? ¿Habrá alguien que no haya pecado después de ser salvo? Estoy segura que no.
Pero si usted se arrepiente de sus pecados y confía en el Señor Jesucristo, usted está justificado delante de Dios. Y si fracasamos espiritualmente, dice la Biblia que en Jesucristo tenemos un abogado que intercede por nosotros delante del Padre. Cuando pecamos, debemos confesar nuestro pecado. Pero ¿cuántos de nosotros hemos confesado que somos hechos justicia de Dios en Cristo? En Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En otras palabras, el apóstol dice que no debemos enorgullecernos de la fe y de la gracia que Dios nos ha dado. Así que usted puede tener una imagen autopositiva si sabe quién es en Cristo. Si usted tiene una imagen positiva, si sabe quién es en Cristo, si tiene una personalidad saludable, tiene la justicia de Dios. Ahora, esta justicia nada tiene que ver con sus obras, porque está únicamente relacionada con su fe en el Señor Jesucristo. Su justicia no es suya propia, sino la justicia que Dios le otorga a usted por medio de Jesucristo. Porque lo que Jesús hizo por usted justifica el que usted haya sido justificado. Confíe en sus recursos. No solo que esté justificado a los ojos de Dios, no solo que Dios lo considera santo, sino que Dios le ha dado todo lo que necesita para vivir una vida abundante. Ahora, permítame hacerles unas preguntas. ¿Cuántos de ustedes tienen toda la paciencia, todo el amor, toda la sabiduría o toda la fe que necesitan? Y muchos responderán: no, no tengo todo lo suficiente de esas cosas que necesito. Pero ¿qué nos dice el verso 1:3 de Efesios? Nos dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Usted o Dios? Dios dice que usted tiene todo lo que necesita para su vida cristiana. Y habrá quien pregunte: Ana, ¿y si tengo todo esto, cómo es que no lo tengo? Eso es porque usted no ha entendido lo que tiene, no se ha visto a sí mismo poseyéndolo. Y como no se ve usted mismo poseyéndolo, usted vive como si no poseyera nada. Usted ya tiene todo lo que necesita para su vida abundante, pero tiene que entender y confiar en sus recursos espirituales. Cuando usted sabe la verdad, esa verdad le hará libre. Pero si usted no entiende lo que tiene en Cristo, podría estar pidiendo por algo que ya tiene. Ahora, recuerde que Dios nunca le pedirá lo que Él mismo no le haya dado. Todo lo que Él demanda de nosotros es porque Él mismo ya nos lo ha dado. ¿Está usted gozando de esas bendiciones? ¿Cree en lo que Dios dice es mucho más importante que lo que usted piensa? Cuando usted entienda la verdad de Dios, esa verdad le liberará. Eso no significa que Dios no le disciplinará si es que usted desobedece, pero nunca usará ese pecado para acusarlo. En Romanos 8:9 dice:
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si Cristo no está en nosotros, entonces no somos salvos. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu Santo es Dios en cada creyente. Y con esto termino. ¿Quiere usted ser salvo? Repita conmigo estas palabras. Señor Jesús, sé que soy pecador y que he hecho cosas malas. Creo que moriste por mis pecados y que puedo ser perdonado. Solo por fe en tu muerte y resurrección. Me arrepiento de mis pecados y te pido que vengas a mi vida como mi Salvador y mi Señor. Desde hoy viviré una vida que te agrade. Gracias por salvarme. Amén. Este fue mi mensaje, hermanos. Que pasen muy buenas noches. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Entendieron? Este asunto de la humildad es importante. Póngase de pie. Ella hizo un llamado. Ella le pidió a los que estaban escuchando que repitieran con él. Amén. Es un llamado a que nos estamos haciendo. Aleluya. Hay veces que, como ella decía, estamos tan orgullosos del trabajo que estamos haciendo. El trabajo para el Señor que estamos haciendo. Y el Señor dice, ¿qué trabajo estás haciendo para mí? Como yo necesito algún trabajo de tu parte. Sería más bien decir, Señor, gracias por usarme como tú quieras usarme, en lo que sea que tú me quieras usar. Amén. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos pasado aquí. Gracias, Señor amado, porque a pesar de todos los inconvenientes que hubo esta noche, pudimos tener un servicio de adoración a ti, Señor, y de escuchar tu palabra y aprender de ti, Señor amado. Padre, tu presencia siempre está con nosotros. Yo te pido, Señor, por la directora de las damas que está enfermita. Te pido, Señor amado, por nuestro hermano Marcano, su esposa Carmen Iris, por Tommy, por Damaris, Señor amado, por tantos otros, Señor, que de pronto cayeron todos enfermos, parece, Señor, como una pandemia del flu. Pero, Señor, el enemigo puede levantarse como río, pero tú, Señor, vas a levantar bandera. Tú eres el que detiene. Tú eres el poderoso de Israel, Señor amado. No hay ninguno que pueda levantarse contra ti y vencer, Señor amado. Y si nosotros estamos contigo, ¿quién contra nosotros, Señor? Dependemos de tu presencia, confiamos en ti, Señor amado. Sabemos que aquel que está en nosotros es más grande que aquel que está en el mundo. Padre Santo, y que la victoria ya nos ha sido otorgada, no porque nos la merezcamos, no porque hicimos nada, no porque las ganamos, Señor amado, lo hicimos porque tú nos amas de tal manera que nos amaste aun cuando estábamos perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Te adoramos, Señor amado, por salvarnos. Vamos a continuar sirviéndote, Señor amado. Te pido, Señor amado, que nos lleves con bien a nuestros lugares, Señor amado, y que esta noche sea un tiempo de descanso, de restauración, y cuando amanezca, Señor amado, haya una intención mucho mayor en nosotros de servirte y de adorarte y de permanecer, Señor amado, en una posición humilde delante de ti. Te lo pido, Señor, creyéndolo en el nombre poderoso de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Aleluya. Jesús, un abrazo, beso santo, bendiga a su hermano.